Eskerrik asko, presidente anderea, lehendakari, sailburuok, legebiltzarkideok, eguerdi on guztioi. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero trasladarles los datos actualizados hasta las 20 horas de ayer en torno al COVID-19. En Euskadi se han realizado ya, en total, 122.730 PCRs y 70.314 test rápidos o serológicos. Y, concretamente, en el día de ayer se hicieron en total 8.018 pruebas. El número de casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta ayer asciende a 17.286. El 78,3% están recuperados o dados de alta. Por su parte, 493 personas permanecen hospitalizadas, 39 menos que en el día de ayer. La cara más amarga siguen siendo los fallecimientos. En el día de ayer, la cifra aumentó en 7 personas. Por otra parte, en cuanto a nuevos diagnósticos, los datos son los siguientes. El número de nuevos contagios es de 60. Son los positivos en las pruebas PCR que, como saben, son las que determinan si una persona está infectada por el virus en el momento que se realiza la toma de la muestra. Por territorios, ayer hubo 6 positivos en Áraba, 53 en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. Estos son, como digo, datos recogidos hasta las 20 horas de ayer. Datos que, si se comparan con los días previos, tienen variaciones. Hay tendencias que se mantienen estables en las últimas semanas, como el descenso por consultas de casos sospechosos que se realizan en atención primaria. También un descenso estable en los servicios de urgencias, también en el número de personas hospitalizadas, en planta y en las UCIs. Hay variaciones día a día, principalmente en el número de nuevos casos. Son los dientes de sierra que venimos diciendo desde hace semanas. La última vez que se reunió esta Cámara, la Diputación Permanente, fue el 24 de abril. Fue hace tan solo 15 días. Y expuse entonces que había 801 personas hospitalizadas. Hoy hay 493, algo más de la mitad que entonces. El 24 de abril la situación era de 8.459 personas recuperadas o dadas de alta, es decir, el 61,4% de los que habían contraído el COVID-19 en aquel momento. Hoy son ya casi el 79% las personas que, habiendo estado infectadas, están recuperadas. En esa fecha, también los test PCR detectaban 104 nuevos contagios al día. Ayer fueron 60. A la vista de los datos, la evolución es clara. Estamos mejor que hace 15 días y lo realmente importante es una tendencia estable hacia una mejoría progresiva en el último mes. Sin embargo, no debemos lanzar las campanas al vuelo. Debemos seguir trabajando y actuando para mantener esta tendencia. No podemos relajarnos. Hemos entrado ya en un proceso de desescalada y lo vemos día a día en nuestras calles y en nuestros parques. A cada fase le corresponden unas medidas concretas, progresivas y que deben estar guiadas desde la proximidad. Todos debemos buscar cómo ir retomando poco a poco una normalidad para los próximos meses. Pero es imprescindible la disciplina individual, mantener el distanciamiento, permanecer en cada domicilio el mayor tiempo posible y evitar los encuentros y evitar los lugares públicos. Esta es la mejor forma de salvaguardar nuestra salud. Quiero apelar a la responsabilidad individual para que se cumplan estas medidas. Debemos ser exigentes cada uno con nosotros mismos para que así sea. Solo así conseguiremos superar esta pandemia. Esto no ha acabado. Hay mucho en juego.
Arduratsuak izaten jarraitu behar dugu eta ezarritako neurriak bete. Asko dago jokoan. Nada más por mi parte, eskerrik asko.